Estemos aquí con el ánimo, con el deseo y con la oportunidad de alabar y adorar a Dios en esta mañana, en este día, en este grandioso día. Permítame, vamos a orar y a poner este tiempo en manos del Señor. Señor, bueno eres tú, Dios bondadoso, Padre eterno. Honra y gloria damos a ti en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y damos gracias a ti por Él, porque a través de Él, Señor, hoy tú nos permites estar aquí reunidos, porque por Él, Señor, hoy podemos estar aquí de pie, reunidos con el firme propósito de exaltarte, alabarte, honrarte y adorarte, Señor. Pedimos al cielo que sea tu Espíritu Santo trayendo luz a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo recordándonos la necesidad del Evangelio en cada uno de nosotros. Pido que seas tú usando mis labios para que de ellos salgan tu palabra, Señor, transparente y firme como debe ser. Que seas tú, Señor, permitiendo que nuestros corazones sean iluminados, compungidos, Señor, y convencidos por medio del poder de tu palabra. Gloria y honra damos a ti, y en el nombre de Cristo oramos. Amén. Esta mañana le he colocado al título, el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo en Atenas, el Evangelio en medio de un mundo idólatra. Este es el título con el que vamos a identificar la enseñanza en esta mañana. Quiero recordarles que venimos exponiendo el libro de los Hechos y también venimos tratando un tema sobre las familias, ¿cierto? Hoy nos corresponde seguir con el libro de Hechos. Y seguimos en esta serie expositiva del libro de Hechos y hoy terminamos el capítulo 17, donde miraremos algo que sucedió en la historia tal y como nos lo narra Lucas, en donde el apóstol Pablo expone el Evangelio en una ciudad pagana, en una ciudad llena de idolatría. Pablo sigue su viaje por Europa y se adentra en nuevas tierras, en nuevos horizontes. Podríamos decir aquí que para Lucas, esto eran los confines de la tierra, tal y como el Señor Jesús lo había manifestado antes de su ascensión a los discípulos, ¿cierto? Recordemos allí en Hechos 1:8. Ahora, Atenas era una ciudad que ya no tenía una importancia económica y política, como anteriormente a los años que estuvo Pablo, pudo haber sido Atenas. En ese momento que Pablo llega a Atenas, ya no era una ciudad tan importante en cuestiones políticas y económicas. Voy a comentarles algo en esta introducción sobre la ciudad de Atenas que nos va a servir para que usted y yo tengamos un conocimiento más en el contexto que vamos a estar tratando. Ahora,
Lo que sí era Atenas es que era una ciudad pronunciada como el centro de la enseñanza de los artes, el centro de la enseñanza de las ciencias filosóficas, el centro de la enseñanza de la sabiduría. A esto sí era Atenas y se le tenía muy conocida por esto. Era llamada así, su título, su nombre, Atenas, era llamada así porque se le daba honor a su diosa Atenea, ¿cierto? Que era adorada porque era la deidad protectora de los ciudadanos allí, ¿no? Y además Atenea era considerada la diosa de la sabiduría y de la estrategia. Los ciudadanos allí en Atenas eran una mezcla de varias naciones, pero en principal allí habitaban judíos que adoraban al Dios de Israel, al Dios bajo las tradiciones de Moisés. Ahí en el texto que pudimos leer podemos ver que Pablo se acerca a una ¿qué? Sinagoga. Allí habían judíos que se reunían para adorar al Dios de Israel bajo las tradiciones de Moisés. Pero también habitaban allí gentiles, griegos, extranjeros, algunos que se habían allegado a la creencia de los judíos, el texto también nos lo narra, pero otros vivían bajo las creencias de sus dioses principales, o sus creencias o doctrinas principales. En este caso, filósofos como Epicuro y Estoico. El primero, Epicuro, o esta doctrina sostenía que la felicidad del hombre dependía del placer y que entre más el hombre buscara acumular o conseguir momentos de placer, esto lo alejaría del dolor o del sufrimiento. Esto creían los epicureos, ¿no? La doctrina de Epicuro. Mientras que los estoicos, o los que creían en sus enseñanzas, sostenían que el ser humano podía alcanzar la libertad y la tranquilidad siendo ellos indiferentes a las cosas materiales. Y que su ser, su felicidad, su tranquilidad dependía única y absolutamente de su razón. Qué curioso esto, ¿no? Y hoy en día vemos situaciones similares, ¿no? En Atenas se encontraba el tan nombrado Areópago, ¿cierto? Areópago, el cual se veía de dos formas. Se veía en primer lugar como un lugar, el cual era nombrado el Monte de Ares, que era una colina a las afueras de la Acrópolis donde se reunían hombres para dictaminar leyes y para juzgar a aquellos que iban en contra de estas mismas. Pero también el Areópago se le define como un tribunal constituido por un grupo de hombres sabios que dictaminaban las leyes y los pensamientos que podían ser aptos para la ciudadanía de Atenas. Entonces, el Areópago tenía que ver con un lugar, pero también con un grupo de personas, ¿cierto? Teniendo en cuenta estos datos que nos sirven para que usted y yo tengamos un poco más de conocimiento de lo que Lucas nos está narrando en estos versículos, quisiera comenzar en esta introducción con dos preguntas que nos llevará a entender un poco más de lo que sucedió allí con Pablo en Atenas. La primera pregunta es la siguiente: ¿es la criatura creada un ser idólatra y religioso? Cuando yo estoy haciendo esta pregunta, estoy nombrando a toda la criatura, todos los seres humanos. ¿Es la criatura creada un ser idólatra, pagano y religioso? Y la segunda pregunta es: ¿cómo reaccionaría usted creyente? ¿Cómo reaccionaría usted creyente en medio de una ciudad como en la que vive actualmente, al ver las mismas características de Atenas? ¿Y qué haría usted con la verdad que se le ha encomendado? La misma verdad que sostuvo el apóstol Pablo allí en esta ciudad.
Esas eran dos preguntas que quería formular en esta mañana. El gran reformador Juan Calvino dijo dos frases, además de muchas otras, pero quiero compartirlas en esta mañana. Tiene que ver un poco con el tema que vamos a estar tocando o que ya estamos tocando. Y la primera frase es: fuera de Cristo no hay nada sino ídolos, dijo el gran reformador Juan Calvino. Fuera de Cristo no hay nada sino ídolos. Si al creyente, mi querido hermano y amigo, cada día le cuesta su vida, o humillar su vida ante el Señor, ¿cómo será a aquel que no tiene a Cristo en su corazón? Y la segunda frase es la siguiente, que es muy conocida, de pronto para usted un poco más conocida, y aquí yo la he nombrado en un par de situaciones. El corazón del hombre es una fábrica perpetua de ídolos. El corazón del hombre es una fábrica perpetua de ídolos. Todos los hombres, mis queridos, todos los hombres, tanto creyentes como no, debemos reconocer, tanto creyentes como no, debemos reconocer que nuestro corazón pecaminoso es idólatra. Nuestro corazón pecaminoso es idólatra. Y busca cualquier pretexto para encontrar refugio que solo el verdadero Dios lo puede dar. Pero lamentablemente, en nuestro corazón pecaminoso existe o existirá siempre el ánimo de buscar algo que aparentemente usted y yo creemos que va más allá de lo que Dios nos puede dar. Pero no es así. El único y verdadero refugio el cual el ser humano puede encontrar viene o proviene de Dios. La criatura, tanto creyente como no, camina en medio de un mundo idólatra, generado por él mismo. Este mundo idólatra ha sido generado por el mismo hombre, por la misma criatura. Un mundo caído por causa del pecado, y que desde el principio de los siglos la criatura ha encontrado buscar felicidad y ha encontrado buscar libertad en dioses hechos por manos de hombres, como lo dice el texto y como lo podemos ver en la Escritura desde el Antiguo Testamento. Siempre el ser humano ha querido encontrar su felicidad, su libertad en dioses hechos por manos de hombres, en dioses hechos por la razón y por la misma imaginación del hombre, en dioses hechos, en cierta manera lo voy a nombrar así y espero me entienda, aún por el mismo Creador poderoso de todo el universo. Y como bien lo dice el mismo apóstol Pablo en la carta a los Romanos, estos dioses creados por el mismo Dios de todo el universo se volvieron, espero me entienda, por eso le digo dioses, se volvieron dioses para el corazón del ser humano. Miremos Romanos capítulo 1, versículo 25. Mire lo que dice la Escritura. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto ¿a quién? A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí en esta carta? Que el mismo hombre ha hecho de las criaturas creadas por Dios, dioses. Siempre el hombre ha querido buscar su libertad, su felicidad, su necesidad de refugio en dioses hechos por la imaginación, por manos de los mismos hombres. Siendo así el hombre creado por Dios, adora a los mismos hombres o adora a la misma creación antes que adorar al Dios creador. Es notorio que afirmando lo que dijo Pablo y Juan Calvino, como lo hemos nombrado en esta mañana o en este momento, hoy las cosas, mi querido amigo y hermano, no han cambiado. Hoy las cosas
podríamos decir que siguen no igual, peor. Y cada día más encontramos que esto es más notorio en los seres humanos. Es más notorio encontrar corazones idólatras hoy en día, corazones que adoran sus bienes, corazones que adoran más a Dios, corazones que adoran más a sus seres queridos que a Dios, corazones que adoran más sus pensamientos y sus razones que a Dios, corazones que adoran más sus sentimientos o la necesidad de llenar sus sentimientos que a Dios. Corazones que adoran muchas otras cosas más que han usurpado el lugar que solo le corresponde a Dios, que es único creador de todo lo que hay en el universo. No sé si usted y yo nos sintamos identificados, pero debemos reconocer que aunque Cristo nos ha llamado, nos ha salvado, y cada día usted y yo en la responsabilidad que tenemos de cuidar esa salvación que el Señor nos ha dado, debemos reconocer que en ocasiones ese corazón, esta carne, ese pecado que tenemos adentro nos hace voltear a mirar más algunas cosas y querer más algunas cosas que al mismo Dios. Pablo iba a enfrentar una situación no tan particular como las que venía enfrentando o como las que le habían venido sucediendo en cada ciudad después de que llegó a Europa, que entró por Macedonia, recordemos. Estaremos mirando esta mañana bajo este pasaje, lo estaremos mirando bajo dos enunciados, y el primero es el siguiente. Todos los seres humanos son religiosos e idólatras. Todos los seres humanos son religiosos e idólatras. Vamos a estarlo viendo desde el versículo 16 al 22. Voy a leerlo de nuevo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir, oír o en oír algo nuevo. Qué cosa curiosa esto, ¿no? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo había llegado a Atenas, y como le nombré en renglones atrás o hace un momento, esta visita tuvo unas situaciones no muy particulares a lo que Pablo venía viviendo o venía haciendo en otros lugares por donde había pasado. La primera es la siguiente, y es que Pablo ya no solo tenía un lugar donde discutir sobre la verdad. Por lo general habíamos visto cuando Pablo entra a Europa, ¿cierto? Entra al lugar a la región de Macedonia, pasa por Tesalónica, por Berea, ¿cierto? ¿Y qué era lo que buscaba Pablo? Lo primero que buscaba Pablo, ¿una qué? Sinagoga, ¿cierto? Y eso lo podemos ver en las Escrituras. Y allí en la sinagoga discutía. Pero notemos que aquí en Atenas no solo se quedó en la sinagoga, ¿cierto? Sino que ahora había encontrado un lugar público y era la plaza, como lo dice el versículo 17. Lo interesante es que si usted y yo tenemos un poco o entendemos un poco el contexto,
Él discutía más en la plaza pública que en la sinagoga. ¿Por qué? Porque en la sinagoga solo se reunían ¿cuándo? Los sábados. Por aquí dijeron los domingos, gloria a Dios por eso. Los sábados, ¿cierto? Pero discutía el resto de días ¿en dónde? En la plaza. Interesante esto, ¿no? Permaneció más en la plaza el apóstol Pablo discutiendo. Y cuando hablamos ahí de la palabra discutir, quiere decir que él con el evangelio contrarrestaba todas las enseñanzas o doctrinas que enseñaban allí en Atenas, ¿cierto? Enseñó por más horas en la plaza que en la misma sinagoga. Sus fuerzas y ánimos no desvanecieron cada día de la semana para exponer el evangelio de Cristo. Ahora, la segunda cosa que encontramos aquí importante, le dije que eran dos no muy particulares. La primera es que discutió más en la plaza que en la sinagoga, y la segunda es que Pablo encontró un lugar entregado a la idolatría, como lo dice el versículo 16, ¿cierto? Dejándonos ver que Lucas nos narra que lo que Pablo vivió allí en Atenas fue un momento que causó en él y en su corazón una gran irritación. Note que el versículo 16 nombra la palabra enardecer, ¿cierto? Y esa era la actitud que tenía el apóstol Pablo. Pablo enardecía, Pablo estaba irritado. Y esta palabra es que la irritación no era pequeña, sino era que grande. Lo que llevó al mismo apóstol Pablo a discutir sobre todo lo que estaba viendo en aquella ciudad por varios días. ¿Y qué hacía él para contrarrestar esto? Usar la verdad de Cristo. La usaba como la espada más afilada para penetrar en los corazones de los atenienses. Es notorio que bajo estas dos particularidades, el apóstol Pablo entendió el propósito de ir allí a Atenas. No solo porque iba a compartir con sus compatriotas en la sinagoga, sino que Dios permitió que su corazón sintiera celo y Pablo tuviese el espacio y el tiempo para compartir de la noticia de Cristo. Al hacer esto Pablo y compartir el evangelio por varios días, Pablo se gana un título, ¿cierto? Hoy diríamos que se había ganado un ¿qué? Un apodo. ¿Y cómo le pusieron los atenienses? Palabrero. Interesante esto. Pero note que es más interesante qué significaba. Era un título que se le daba a las personas que llevaban una enseñanza nueva que pudiera atraer. Note que no es el mismo significado o título que se le da hoy en día a muchos palabreros que van por los pueblos, ¿cierto? ¿Y cuáles son estos palabreros? Que venden medicinas botánicas, ¿cierto? Y que dicen palabras como quieta Margarita y bueno, un poco de situaciones ahí. Pablo no. Pablo pronunciaba a Cristo. Y por esto le decían palabrero, porque ellos, los atenienses, estaban esperando que Pablo llevara alguna enseñanza nueva que pudiera atraer. Pero aquí viene algo bien interesante. Que los mismos atenienses, al verse atraídos por esta enseñanza, la pudieran mezclar con las otras creencias que ellos ya tenían. Cuando ellos oían algo nuevo, como lo dice ahí el pasaje, que estaban atentos a oír, ¿cierto? Ellos oían y si les parecía atractivo y si se sentían persuadidos, lo que hacían era mezclar con las enseñanzas que ya tenían. ¿Y sabe cómo se llama esto? Una especie de sincretismo. Algo que también se ve mucho por estos días, el sincretismo. Pero todo esto, aparentemente extraño, que decían los atenienses que Pablo les estaba exponiendo, note usted el versículo 20 y 21,
que los atenienses decían que lo que Pablo estaba exponiendo era algo extraño, ¿cierto? Todo esto que los atenienses decían que era extraño, no era más que el Evangelio de Cristo. No era más que el Evangelio de Cristo. Pablo, al hacer esto y al notar todo esto, fue llevado al Areópago para exponer sobre lo que estaba discutiendo. Usó una forma para referirse a ellos y es la que vemos en el versículo 22. A él le colocaron un apodo y ahora Pablo les devuelve con una forma muy particular a referirse hacia ellos. Miremos el versículo 22, mire lo que dice la Escritura. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy... Y en esta reacción que tuvo el apóstol Pablo, o en esta respuesta que tuvo Pablo, vamos a ver dos cosas interesantes. La primera es la forma como Pablo reaccionó. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo reaccionaríamos su corazón y el mío? ¿Cómo reaccionaríamos cuando está lleno de ira, de gran celo, cuando nuestro corazón está enardecido? ¿Cómo reaccionaríamos o cómo ha reaccionado por la necedad, la idolatría y el paganismo de otros? Y metamos ahí, en ese grupo de otros, ¿cómo ha reaccionado su corazón y el mío cuando vemos idolatría, religiosidad en cierta manera, que ahorita lo voy a explicar algo, paganismo, necedad, cuando vemos esto en los más cercanos, quizá nuestros padres, los que tenemos padres no creyentes, quizá nuestros hijos, quizá nuestros esposos o esposas, familiares? ¿Cómo ha reaccionado su corazón y el mío? ¿O cómo reaccionaría? Es interesante porque creo que el furor es una principal característica en nosotros. Y voy a ser honesto, si ya no lo hemos hecho, creo que lo haríamos. Estaríamos dispuestos a sacar el hacha para rajarle la cabeza a más de un inconverso. Y estaríamos dispuestos a, con esa misma hacha, darles hasta lo más duro para señalarlos de pecadores y los meteríamos hasta en una hoguera. Seamos honestos. Pero aquí hay algo bien interesante. Pablo no actuó de esa manera. Pablo, cuando fue llevado allí al Areópago, no actuó de esa manera. Notemos que a pesar de su celo, porque la palabra nos enseña que él estaba enardecido, él nunca dejó que su manera de actuar desaforada tomara posesión para perder la oportunidad de dar a conocer a Cristo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, mi querido amigo y hermano. ¿Cuántos de nosotros, antes de sacar el hacha, como lo dije hace un momento, más bien sacamos la espada afilada? Para aprovechar siempre, como una vez lo aprendíamos, el principio de la oportunidad. El principio de la oportunidad. Cada situación es una oportunidad para que en vez de que saquemos el hacha, saquemos la espada de doble filo, que es la única que puede penetrar hasta lo más profundo de los corazones. Pablo expuso durante un día, y cuando estuvo en el Areópago, usó la palabra religiosos para referirse hacia ellos. Y esta palabra me lleva a la segunda cosa interesante que sucedió allí. Y es la siguiente. La primera es la forma en que Pablo reaccionó cuando estuvo en el Areópago. Y la segunda es que Pablo manifiesta que todos eran religiosos. Ahora, cuando usted y yo nombramos o tenemos en mente la palabra religioso, lo decimos con otro enfoque. Aquí hay un enfoque bien interesante. La palabra religioso para ellos, para los atenienses, no era desconocida. Y para el ser humano tampoco debe ser desconocida.
Aquí, a diferencia de la definición que encontramos en Santiago 1:26 sobre la palabra religioso, aquí se refiere a una persona que tiene temor de un ser al que adora. Aquí encontramos que la palabra religioso es una persona que tiene temor de un ser al que adora. Entonces, en ese contexto yo quisiera decirle o dejarle una pregunta. ¿Usted y yo somos religiosos? En ese contexto, bajo ese significado. Una persona que tiene temor del ser al que adora. En ese concepto usted y yo somos religiosos. Y básicamente esto era lo que hacían los atenienses. Así como hacemos hoy nosotros que practicamos una religión y somos religiosos en tal manera. Ese era el significado, pero el enfoque, lo que Pablo aquí dice al referirse de esa manera, es que su práctica religiosa, la de los atenienses, no era más que una práctica idólatra, ya que ellos eran religiosos en su práctica porque tenían temor de sus dioses, pero no se concentraban en dar ejemplo, en dar testimonio o en practicar, ¿cierto?, sus creencias, las creencias del Dios en el cual creían, sino que en sus corazones había un sincretismo. Ya miramos qué fue o qué es lo que significa el sincretismo, la mezcla, ¿cierto?, de varias creencias. Eso era lo que había en los corazones de los atenienses. Por eso Pablo les llama religiosos, no en la manera de que tenía temor o tenían temor de un Dios, sino que ellos eran religiosos porque no practicaban en lo que creían, sino que mezclaban y en sus corazones había una mezcla de muchas creencias. Pero aquí hay algo bien interesante. Pablo también les llama religiosos, es por lo siguiente: porque adoraban a un Dios que no conocían. Adoraban a un Dios que no conocían y que Pablo les iba a mencionar de él y les iba a predicar de él. Ahora, en este primer punto, de manera práctica, mi querido hermano y amigo, quiero dejarle lo siguiente. Según lo que estamos nosotros viendo en esta parte de la historia de Hechos, es notorio que el ser humano es un ser religioso, porque todos los seres humanos creen en cierta forma en algo. Entiéndame, bajo el concepto de religioso. Pero la falta de una religiosidad genuina en cuanto al concepto, en cuanto a la definición, hace que el hombre sea un idólatra. Porque no le es suficiente tener temor o creer en un solo Dios, sino que siempre va a querer buscar otras formas de adoración que sacien los vacíos de su corazón. Y por eso hoy, mi querido amigo y hermano, abundan en muchos lugares personas que dicen practicar una buena religión, pero no conocen al Dios que adoran. No lo conocen porque no confían en Él. No lo conocen porque dicen creer y dicen manifestar con sus labios que Dios existe, pero sus actos demuestran lo contrario. Manifiestan creer en el Dios de las Escrituras, pero cuando encuentran la verdad de las Escrituras, huyen. Manifiestan creer en el Dios de las Escrituras, pero cuando se acercan fechas como octubre, diciembre, mayo y otras, hacen de su creencia un sincretismo, y espero me entienda cuando nombro estos meses. Hacen de su creencia un sincretismo, porque resultan adorando a personajes imaginarios, a seres humanos, y también resultan involucrando a sus familias en fechas paganas, donde se adoran a otros dioses, que no es el Dios verdadero.
Esto es una dura, cruel, pero sincera realidad. Y eso era lo que estaba pasando allí en Atenas. Pablo les manifiesta que eran religiosos. Claro, en cuanto al concepto, eran religiosos porque tenían temor del Dios en el cual creían, en cuanto al concepto y significado. Pero en cuanto a la práctica, eran religiosos. ¿Por qué? Porque no adoraban solo al Dios que ellos decían creer. Había una mezcla, había idolatría, y además de eso, habían hecho un altar para adorar al Dios que no conocían. Por eso, a manera práctica, quería dejarle esto. Porque mis hermanos hoy en día abundan mucho en eso. Y como le dije, llegan fechas como las que les pronuncié, y en muchas de las vidas de aquellos que dicen creer en el Dios de la Escritura, el Dios verdadero, en muchos de los corazones hay sincretismo, porque resultan adorando más a dioses paganos e imaginarios que al Dios de la Escritura. Es por eso que Pablo, después de manifestarle todo esto y manifestarle que eran religiosos, quiere dejarle algo en claro, es que el Dios verdadero, a los cuales los atenienses le habían hecho un altar, pero no le conocían, Pablo quiere dejarles quién es ese Dios verdadero. Y esto me lleva al segundo y gran punto principal, y es que además de que todos los seres humanos son religiosos e idólatras, este segundo punto es que todos los seres humanos religiosos e idólatras necesitan oír el Evangelio. Todos necesitan oír el Evangelio. Versículo 23 al 34. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, decía el apóstol Pablo, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y a todas las cosas. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque Pablo lo minimiza, mire lo que dice, aunque ciertamente ese Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí termina Pablo. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dioniso el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Qué interesante es después de que Pablo fue llevado al Areópago, ¿cierto?, para que pudiera exponer lo que él venía hablándole a los atenienses por varios días en la plaza pública. Qué interesante, después de haberlos llamado religiosos y después de que a él le dijeran palabrero,
cómo él empieza en una exposición hermosa para dar a conocer al Dios, el cual a ellos le habían hecho un altar, pero no conocían. Eran idólatras, eran religiosos. Su corazón estaba lleno de una mezcla de creencias paganas. Pablo les quiere dejar por sentado quién es el Dios verdadero, el Dios desconocido al cual ellos habían hecho un altar y al cual ellos adoraban. Mire el versículo 24. Pablo en el versículo 24 muestra al Dios creador, el único que creó todo lo que hay en el universo. Pablo usa palabras del Antiguo Testamento. No literalmente usa un versículo, pero usa palabras del Antiguo Testamento para soportar todo lo que él está manifestando. No usa una cita exacta de las Escrituras, pero sí el Espíritu Santo le recuerda, por medio de lo que él ha aprendido, le recuerda a su corazón lo que es o qué es el Dios creador. Miremos Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Mire lo que dice. Deuteronomio 10, 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Parecido a lo que Pablo les había expuesto en el Areópago. Este Dios no habita en templos, mi querido amigo, mi querido hermano. Este Dios no habita en templos hechos por manos humanas. El apóstol les manifiesta esto refiriéndose a todas las imágenes que él había visto en Atenas. El apóstol manifiesta de esta manera eso. A todas, refiriéndose a todas las imágenes y a todas las esculturas que él había visto cuando llega a una ciudad, las cuales los atenienses adoraban y además de eso eran hechas por manos humanas. Mira el versículo 25, Pablo les muestra a los atenienses el Dios impasible. Primero les muestra el Dios creador, pero en el versículo 25 nos muestra al Dios impasible, al Dios que no tiene pasiones. ¿Por qué? Porque al no tenerlas, Pablo está manifestando que ese Dios no necesita de nadie. El versículo 25 nos muestra eso. Dios no necesita de nadie. Dios no está esperando su adoración ni la mía, porque la naturaleza suya y mía por la cual hemos sido creados es para que le adoremos. Pero déjeme decirle algo, Dios no está sentado en un trono esperando que usted y yo le adoremos, porque Dios es un Dios impasible. Dios es todo en sí mismo. Él no se entristece porque el hombre le adore o no. Él no se entristece porque usted y yo levantemos las manos hoy o no. Él no sentimentaliza la adoración ni los momentos que la criatura le pueda dar. Lo contrario, Pablo le manifiesta que ese Dios desconocido, impasible, que no está esperando nada a cambio del hombre, ese Dios es el que ha dado vida a todas las criaturas. Y que por él, usted y yo, así como los atenienses en ese tiempo, tenían vida y tenían la oportunidad de poder escuchar el mensaje que Pablo les estaba dando. Ahora, en el versículo 26 al 30, Pablo les había mostrado el Dios creador. Pablo les muestra al Dios impasible, ¿cierto? Al Dios que no necesitaba de la criatura, pero que la criatura sí necesita de él. Y cuando le dice esto a la criatura, cuando le dice esto a los atenienses, Pablo de una vez involucra al Dios misericordioso. Involucra al Evangelio. A través del Evangelio en Cristo nos ha dado Dios misericordia. Por la sangre de uno, usted y yo acabamos de leer el pasaje, por la sangre de uno tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios. Por la sangre de uno tenemos la posibilidad de conocer a Dios verdaderamente. Y esta semejanza divina de Él
no se compara con cosas materiales ni con las cosas más hermosas que Dios ha creado. Por eso Pablo dice que no se compara ni con oro, ni con ¿qué? Plata. Pero tampoco se compara con ningún tipo de razonamiento humano. Pablo les manifiesta que para que le puedan conocer es necesario que se arrepientan. ¿Por qué? Porque va a llegar un día, mi querido amigo y hermano, un día en el cual todos los seres humanos tendremos que compadecer delante del trono de Dios, para que Dios juzgue con equidad y para que Dios juzgue con justicia. Por eso, el Evangelio es para todos los hombres religiosos e idólatras. Por eso usted y yo, mi querido hermano, meditemos por un momento. Meditemos por un momento. ¿Cómo está nuestro corazón? Si nuestro corazón ha caído en una especie de sincretismo, en donde creemos que adoramos al Dios que nos ha llamado a través del Evangelio, pero aún tenemos prácticas paganas e idólatras y religiosas. Y quizá damos más importancia a otros dioses que al Dios verdadero. Y entiéndame cuando digo otros dioses. Pablo quiere dejar por sentado allí, en medio de los atenienses, y en medio de todos estos dioses hechos por manos de hombres, que ninguno de ellos, que ninguno de estos dioses, ninguno tenía la divinidad del Dios verdadero. Y que por ninguno de ellos estaba la posibilidad de acercarnos al Dios verdadero. Pablo les muestra a Cristo, porque el Evangelio es para todos los hombres. Note que usted y yo en muchas ocasiones hemos sacado el hacha antes de sacar la espada. Y así como muchos de los que están a nuestro alrededor fueron religiosos, idólatras, o todavía lo son, religiosos, idólatras. Así como muchos de ellos, así en algún momento usted y yo fuimos. Y en algún momento aún hay rasgos o secuelas de esto. Por eso pronunciaba ahorita, y creo que lo voy a volver a pronunciar porque vale la pena, mi querido amigo y hermano. Por eso pronunciaba ahorita que la iglesia de Cristo hoy se inunda más en dioses paganos cuando llegan fechas especiales y nos olvidamos del Dios verdadero. El Evangelio, mi querido amigo y hermano, es necesario para usted y para mí como creyentes, porque a diario usted y yo necesitamos del Evangelio. Creo que abusamos de la gracia en cierta manera. Conozco el Evangelio, asisto a la iglesia y damos por sentado de que ya estamos en una vida religiosa buena. Y a veces pensamos que no necesitamos el Evangelio. Y a veces cuando estamos sentados y se nos recuerdan que el creyente necesita todos los días del Evangelio, a veces nuestra mente y nuestro corazón dicen, ¿otra vez la misma palabra de hace 8 días? A veces nuestra mente y nuestro corazón dicen, ay, pero esto yo ya me lo sé, hemos sido llamados a través del poder de la palabra, hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, hemos sido adoptados, ahora somos nuevas criaturas, hemos sido justificados, esto ya me lo sé. Pero déjeme decirle algo, y se lo voy a decir con toda honestidad y con todo amor. Hoy en día la iglesia necesita ser más evangelizada que hasta los mismos de afuera. Porque hemos caído en religiosidad. Así como los atenienses hemos caído en religiosidad. Creemos que adoramos al Dios conocido, pero realmente estamos adorando al Dios desconocido.
Creemos que adoramos al Dios conocido, pero cuando tenemos las circunstancias, buscamos refugio en otros dioses. Cuando vienen las situaciones no fáciles, buscamos refugio en otros dioses. El Dios dinero, el Dios trabajo, el Dios familia, y lo digo con todo el respeto. Claro, estas son herramientas, claro, estas son situaciones que Dios permite para que usted y yo podamos salir adelante, es cierto, pero no puede ser la primera o no puede ser la única herramienta por encima de Dios. Quiero decirle algo más en esta mañana. Y es que usted y yo debemos meditar a diario en la necesidad de Cristo sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Pablo había manifestado allí a los atenienses cuando expone a Dios y cuando expone a Cristo. Pablo manifiesta que solo a través de la resurrección viene vida. Cuando habla de la resurrección ellos se burlaron, ¿cierto? No quisieron escuchar esto. ¿Pero por qué habla de la resurrección? Porque usted y yo a través de la resurrección de Cristo tenemos vida. ¿Y vida para qué? Sí, para tener una vida eterna, es cierto. Para disfrutar de la gloria eterna, claro. Pero independientemente de eso, mi querido amigo y hermano, quiero decirle algo. Pablo deja por sentado que habrá un día en donde toda la creación, todas las criaturas se presentarán delante de Él, creyente o no creyente. Hay un día en que todos nos presentaremos delante de Él. Todos nos presentaremos delante de Él. ¿Para ser qué? Juzgados. Para ser juzgados. Algunos, el Señor los mantendrá en su condición de condenación. Y otros, el Señor los mantendrá en su condición de salvos. Pero todos tenemos que presentarnos delante del Señor. Por eso es necesario, mi querido amigo y hermano, que usted y yo meditemos a diario sobre la necesidad del Evangelio. Que escudriñemos en la Escritura la necesidad que tenemos de ella. De no estar cayendo en un sincretismo, de no estar cayendo como los atenienses en una vida religiosa e idólatra. Porque todos los seres humanos son religiosos, pero todos los seres humanos religiosos necesitan del Evangelio. Permítame, vamos a orar.